El mundo en redes está tan anestesiado que solo recuerda un 12% de lo que ve. Sabiendo esto, ¿por qué te torturas tanto pensando en el qué dirán los demás si decides encender la cámara hoy? Soy Ives Norico y esto es... Para ser sincera, antes de intentar emprender, me torturaba demasiado, analizando de si esto funcionaría o no. Y de lo que la gente podría decir, tenía un MBA, una carrera hecha, experiencia, una vida construida de manera correcta. Pero sinceramente me daba mucho pavor encender la cámara y grabarme, porque debía de hablar desde dentro, debía de hablar de algo importante para mí. Y esa forma de exponerse da mucho miedo. Emprender para alguien que siente demasiado no es solo comenzar algo nuevo. Implica muchas cosas más. Sobre todo implica a tener que enfrentarte con tus propios miedos, a ser vista, a ser cuestionada por ti antes de que lo haga la gente. Y el tema de tener que sobrepensar tanto en que si lo que estoy diciendo ahora tiene verdad o no. Pensar en lo que dirán los demás. ¿Qué pensarán de mí los que me conocen? Tal vez que he fracasado. Y esto lo piensas 1,000 veces, haciendo que eso pese. Ese peso de exponerse con tus miedos, con tus defectos frente a los demás, se convierte en el miedo más grande de las personas que sentimos demasiado. Porque nos exponemos a ser juzgadas, a que sobreanalicen cómo somos. Y nos hacemos a la idea de que las personas que nos conocen van a ver nuestras grabaciones como si fuesen lo único del mundo. Y luego me di cuenta de que al final la gente no está sentada a ver solo tu historia. Y al final solo recuerda un 12% de lo que vio. Y entonces, ¿por qué me seguía presionando tanto sabiendo eso? Y ante eso, recuerdo que la primera vez que cogí una cámara, estaba batallando conmigo misma, porque me preguntaba y me cuestionaba si esto realmente valía la pena. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso frente a los demás sería como un acto desesperado por ser vista? Ideas que sobrepienso, ideas que siempre pasan por la cabeza de alguien que siente demasiado porque evalúa cada sentimiento, cada pensamiento. Sinceramente no tenía un 100% de miedo a lo que vayan a decir los demás, pero quedaba algo. Había aprendido a superar en mis 7 años estando fuera, viviendo situaciones un poco ásperas que me habían enseñado y de las que me di cuenta después que valieron la pena. Pero el miedo a ser vista no era todo. Entendí que había un miedo detrás. Y comencé a analizar a qué se debía si no era por ser vista por los demás. Entonces comencé a comprender que ese miedo se pronunciaba más cada vez que sobrepensaba más y me hacía sentir más diferente aún. Entonces me di cuenta que al final tenemos un miedo a ser diferentes, miedo a que nos reconozcan, miedo a que lo noten los demás. Y ese miedo yo creo que frena mucho a las personas que sentimos demasiado, porque somos vulnerables a las palabras, sentimos ese peso verdadero, sentimos tu no me gusta como una imposición verdadera. Sentir ese peso profundo en las palabras hacen que alguna vez de pequeñas nos hayan dicho: eres débil, no puedes con esto, sé más fuerte, y se quedara eso en ti. Y al final tienes miedo a exponerte, tienes miedo a hablar desde tu verdad, miedo a decir lo que sientes, cuando lo sientes y por qué lo sientes. Porque sabes muy bien que eso será cuestionado por las personas que te rodean. Es cuando empecé a cuestionar muy bien de lo que yo quería hablar realmente.
Al inicio no lo tenía claro. Al inicio simplemente había intentado construir una imagen de alguien quien enseña algo en la vida. Pero no me había puesto a pensar qué era lo que realmente nacía dentro de mí y que valiera la pena decirlo. Todos hablaban de encuentra tu propósito en la vida, pero sinceramente no es fácil. Y para las personas que sentimos demasiado, es más difícil, porque cuando emprendes, cuando comienzas un nuevo proyecto, sientes que debes hacer lo correcto, sientes que debes de hablar con la verdad. ¿Realmente esto importa? ¿Realmente me importa a mí? A cuestionarte dentro antes que decirlo fuera. Y es en base a ese peso cuando, sin querer tal vez, puedes empezar a encontrar tu propósito. Y eso fue lo que me pasó. Analizando y sobrepensando siempre las cosas, de que el mensaje debía de resonar primero conmigo antes de que con los demás. Y eso me llevó a que pudiese encontrar dentro de mí lo que era realmente. Y de esa forma comencé a aceptarlo por completo. Sabía que era diferente. Todos lo notamos cuando somos pequeños, cuando estamos en el colegio y no nos gustan las mismas cosas, cuando estamos en la universidad y no compartimos las fiestas o las reuniones ruidosas. Y entonces sentía que era diferente, siempre lo había sentido. Y la gente en mi entorno a veces me decía que era débil, no era fuerte, que debía de ser más rápida, que sobrepensaba mucho. Y entonces me puse a analizar y decir, hay más gente como yo, hay más gente que quiere cambiar de vida, hay más gente que quiere darse cuenta, hay más gente que necesita aceptar que ser diferente no es un defecto, es nuestra mayor fortaleza, porque podemos ver el mundo con diferentes ojos, como nadie más lo ve. Y eso realmente tiene un peso en este mundo. Hoy en día cuando hemos perdido esa autenticidad de ser nosotras mismas, de ser humanos, frente a tanta tecnología, a tantos avances. Y es eso lo que suma más, creo yo. Pero para que tú empieces a emprender, empieces a construir algo nuevo, necesitas tener el valor de mostrarte, de decirlo. Eso es lo que cuesta más cuando eres realmente diferente, porque toda tu vida fuiste juzgada. Hay muchas personas que emprenden y en el camino se empiezan a perder por todas las marcas ruidosas, cuando sabes perfectamente que no siempre puedes encajar en ese molde. Y volviendo al tema de grabarte frente a cámara y perder el miedo a ser vista, recuerdo el día de mi primera grabación. Tenía el brazo adormecido por sostener el trípode, por tener que cuadrar muy bien la toma, el ángulo perfecto, y al mismo tiempo tener que recordar el guión y tener que ir recordando también en qué momentos debía gesticular, sonreír, para intentar hacerlo perfecto. Y recuerdo bien que en mi primer video, mi primera grabación, que fue súper defectuosa, o sea, tenía la voz muy débil, pausada, me veía como alguien sosa allí. En ese momento me puse a pensar que esa era yo realmente, alguien sosa, que hablaba muy lento, despacio, con una voz pausada, y que le costaba mirar a cámara, porque es cierto, no sé si les pasa, a mí me costó al inicio mirar la cámara, la lentilla, porque mis ojos no podían estar mirando simplemente a un solo lugar. No sé si es que algo más allá o algo más diferente que pueda tener, pero sí, me gusta tener la mirada libre y no tener que estar mirando un lugar exactamente. Entonces me costó muchísimo, y me di cuenta que ese era yo. Ese video defectuoso me mostraba que era yo, alguien que estaba con miedo delante de la cámara,
y pese a eso tenía una voz súper débil, pausada. Y nada, esa fue mi primera experiencia cogiendo la cámara y dándole al play para comenzar a rodar todo mi mensaje. Y para superar esa primera valla de grabarme por primera vez, realmente fue hacerlo con miedo y cuando no estaba lista. Me decía yo, ¿cuándo voy a empezar si es que no lo hago hoy? Y entonces, un día sin pensarlo, me atreví. Tenía los guiones listos y dije, es hoy o nunca. Ese paso es difícil, es muy difícil, pero cuando lo intentas, puedes seguir continuando. Pero para poder continuar, yo creo que necesitas siempre un objetivo, una meta o un ancla, como fue mi caso. Porque continuar y no perderte en el camino es una batalla incansable cuando empiezas a emprender. Porque te cuestionas cada día pensando en que si esto va a funcionar o no va a funcionar. Las ganas que le pones a crear a veces son mínimas a comparación del desánimo que te da en cada día que empiezas a grabar, en que empiezas a trabajar, a idear. Conlleva muchas responsabilidades cuando emprendes sola, pero a día de hoy pienso que si no empiezas, si realmente quieres empezar algo, emprender algo, tienes que hacerlo, teniendo una idea a medias. En este episodio te invito a que puedas dejar de camuflarte por miedo a que digan los demás, por miedo a sentirte diferente, porque recuerda, ser diferente es tu mayor fortaleza. Si estás emprendiendo tú también, la gente en redes solo recuerda un 12% de lo que ve. También tus conocidos solo recuerdan un 12%, nada más. Y nadie está pendiente de una sola persona porque sea importante, nadie. No lo sobreanalices todo, porque no es así, no pasa de esa forma. Y con esto he llegado a la parte final del episodio. Soy Ives Norico, cronista del lado B de la vida, y el jardín de mi casa entiende cómo me siento. Te envío un fuerte abrazo lleno de paz y nos vemos en la próxima.